Hola, hola. Un, dos, tres. Hola. Gracias. Señoras, señores académicos, señoras, señores amigos, esta tarde nuestra academia incorpora como miembro correspondiente nacional al doctor Rey, un distinguido especialista en endocrinología a nivel nacional. Nosotros los recibimos, por supuesto, con mucho afecto y no tenemos duda que la doctora Mira, que es especialista en endocrinología y profesora adjunta de pediatría de la Universidad Católica de Córdoba, es la que lo va a presentar desde el punto de vista académico. Gracias por acompañarnos, doctor Rey. Para nosotros es toda una alegría poder tenerlo acá. Doctora. Gracias, doctor Efaelo, por la introducción. El doctor Efaelo, como presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas, está en representación del doctor Galetti, que se disculpa por no haber podido participar hoy. Bueno, señor presidente de honor, doctor Zenor Efaelo, señor presidente, doctor Cayetano Galetti, señora presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, doctora Beatriz Caputo, señores miembros del Tribunal de Honor, señores miembros del Consejo Asesor, expresidentes, académicos, profesores universitarios, colegas, señoras y señores. Gracias por su participación. Es para mí un honor, en representación de la comisión directiva y del cuerpo académico de nuestra institución, efectuar, cumplidos los lineamientos estatutarios que nos facultan a otorgar la membresía de miembro correspondiente nacional, según el artículo 24 del reglamento aprobado por las secciones de Ciencias Básicas, Biomédicas y Especialidades Clínicas, presentar los correspondientes méritos académicos que fundamentan esta designación en la persona del doctor Rodolfo Alberto Rey, a quien por supuesto le agradecemos muchísimo su presencia y la disposición para incorporarse a nuestra entidad, la cual se verá cristalizada en este acto conforme al artículo 2 del Estatuto de la misma, que abarca el promover el progreso de la medicina, la odontología, la farmacia, las ciencias químicas, biología y ciencias afines, y en este particular acerca de los conocimientos de las ciencias médicas en la especialidad de endocrinología, fundamentalmente pediátrica. Trataré de resumir, no quiero privarme de hacer esto, pero trataré de ser breve, sin descuidar los hitos destacados en la trayectoria científica del doctor Rey, dada la vasta y fructífera extensión de su formación y trayectoria académica. Lo voy a hacer fundamentalmente en
lo que es su trayectoria académica y en distintos aspectos que tienen que ver con su vida profesional y, como dije, académica. El doctor Rey es oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, donde cursó sus primeros estudios entre 1967 y 1980, y donde obtuvo su título de médico en la Universidad Nacional de Rosario, luego doctorado en la Universidad de Buenos Aires, cuya tesis doctoral se tituló Correlatos histofisiológicos de la maduración testicular postnatal en primates, bajo la dirección del doctor Héctor Chemes, con la cual obtuvo su título de doctor con calificación sobresaliente y subsecuentemente el premio Facultad de Medicina a la mejor tesis de 1992. Completó sus estudios universitarios como docente autorizado en histología, biología celular, embriología y genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y como becario postdoctoral del INSERM, que es el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, realizando el máster en endocrinología e interacciones celulares en la Facultad de Medicina du Kremlin-Bicêtre de la Universidad de París, Francia. Obtuvo la especialidad en genética en la Sociedad Argentina de Genética y en andrología en la Sociedad Argentina de Andrología. Desarrolló una activa performance en pediatría y endocrinología pediátrica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, su hogar hasta hoy, segundo hogar, donde desarrolló una fructífera labor. Desde 1998 es investigador de CONICET, actualmente en categoría de investigador superior, director del Centro de Investigaciones Endocrinológicas Dr. César Vergadá, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, y desde el 2005 profesor regular adjunto de Histología, Embriología, Biología Celular y Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2012 es subdirector de la carrera de especialista en endocrinología pediátrica de la Facultad de Medicina de la UBA, en la subsede del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Participó en la creación de la carrera de investigador de salud de CONICET desde el 2013 y en el 2014 dirigió el importante proyecto de creación de la Unidad de Investigación Translacional del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Fue un gestor activo en la red de investigación translacional en salud de CONICET. Su trayectoria en investigación no es menos vasta y en su carrera en el área de endocrinología experimental y aplicada a la clínica, se destacó por el enfoque translacional que le dio a su actividad y sobre todo los interrogantes que surgieron a partir de las observaciones humanas en torno a los cambios morfológicos y funcionales de los ejes hipotálamos y hipófiso gonadal y del crecimiento y desarrollo. Esto dio lugar y fue la base de estudios observacionales en humanos y experimentales en modelos de primates y roedores, que dieron lugar a rebatir un dogma que en la infancia podíamos asistir a un periodo quiescente del testículo y mostró que las células de Sertoli inmaduras prepuberales muestran una intensa actividad. Quizás fue uno de sus mayores, digamos, logros, en mi opinión. Sus estudios en humanos y en roedores le permitieron caracterizar la hormona antimuleriana como biomarcador de las células de Sertoli, de utilidad clínica en la infancia, un periodo en el que las hormonas clásicas del eje testicular son poco informativas. Mediante estudios bioquímicos y moleculares, su grupo develó mecanismos involucrados en la maduración de las células de Sertoli durante la pubertad, por ejemplo, la inhibición por andrógenos de la producción de hormona antimuleriana y conjuntamente con ello el inicio de la espermatogénesis adulta. Estos conceptos de la fisiología le sirvieron para trasladarlos a la patología del eje gonadal, desarrollando una nueva clasificación en hipogonadismo masculino que ha sido adoptada internacionalmente.
fue parte del grupo que desarrolló y patentó en Europa el primer ensayo de determinación de hormona antimuleriana en líquidos corporales, ahora disponible comercialmente en todo el mundo. Con la determinación de AMH como biomarcador, lideró un grupo que se caracterizó para poder establecer diagnósticos diferenciales en hipogonadismo desde la vida fetal hasta la pubertad. Es actualmente director del curso universitario de posgrado de Introducción a la Investigación Biomédica y Translacional en Endocrinología del Desarrollo y Reproductiva de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Un aspecto muy importante que debemos destacar son los logros para la comunidad. En su esfuerzo por el desarrollo de la investigación aplicada a la salud, el doctor Rey dirigió el proyecto de creación de la Unidad de Investigación Translacional que mencionaba precedentemente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, una de las primeras unidades hospitalarias del país en contar con servicios de genómica, espectrometría de masas y bioinformática. También en este sentido, como también mencioné, promotor de la creación de red de investigación translacional en salud de CONICET, siendo su actual coordinador. A nivel de gestión y evaluación, desde el 2005 fue miembro del Consejo Directivo, vicedirector, director, es decir, ocupando diferentes cargos en comisiones asesoras de ciencias médicas, de la carrera de investigación en salud del CONICET, de la Junta de Calificación y Promoción de CONICET, de comisiones asesoras de ciencias médicas y ciencias clínicas de FONCIT, del Consejo del Departamento de Histología, Biología Celular, Embriología y Genética, miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Medicina de la UBA. A nivel internacional fue representante de Argentina ante el S20 Cumbre Científica del G20, miembro de la Comisión Asesora en Reproducción Humana para las Américas, de parte de la Organización Mundial de la Salud, del Consorcio Internacional en Desórdenes del Desarrollo Sexual, con sede en el Reino Unido, del Consorcio Internacional sobre Retraso Puberal, en la universidad, en Harvard, en una unión de la Universidad de Harvard con el Hospital de Niños de Boston. También como miembro de comisiones asesoras para la evaluación de proyectos de investigación en la Unidad de Investigación Europea. Es evaluador de concursos de proyectos de investigaciones internacionales y además tiene una prolífica actividad como editor asociado a revistas internacionales, 6 revistas internacionales, no las voy a mencionar todas, pero son las más destacadas, como por ejemplo Frontiers in Pediatrics, Current Opinion in Endocrine and Metabolism Research, Human Reproduction, Andrology, etc. Miembro del comité editorial de 12 revistas internacionales, una de las más importantes, el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Su participación en sociedades científicas fue muy prolífica, tanto en la Sociedad Argentina de Investigación Clínica como en la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, en la Sociedad Argentina de Genética y en la Asociación de Endocrinología Pediátrica Argentina. A nivel internacional participó en la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, siendo su secretario general y luego presidente. En la Endocrine Society en Estados Unidos, participando en una labor muy importante que fue la elaboración de guías clínicas, y en la Sociedad Chilena de Endocrinología y Metabolismo también participó activamente, como así también como miembro honorario de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica, ESPE, y miembro del Comité de Desórdenes del Desarrollo Sexual de la Sociedad Francesa de Endocrinología. Ha organizado numerosas reuniones científicas, no las voy a detallar porque sería muy extenso, y ha desarrollado diferentes actividades docentes como profesor de metodología de la investigación de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y subdirector de la carrera de especialista en endocrinología pediátrica de la Facultad de Medicina. También como director en la maestría
de Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Ha formado numerosos profesionales en investigación y ha financiado numerosos proyectos de investigación. Hubiera sido lindo una trivia. Así ponía. Bueno, en la carrera de especialista en bioquímica endocrinológica de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, y el aporte que realizó fundamentalmente en biología molecular en el diagnóstico de los trastornos de diferenciación sexual. Ha supervisado pasantías, ha supervisado y apoyado a personal de apoyo en la investigación y ha dirigido a prestigiosos investigadores que aún continúa en esa tarea. Con respecto a la formación de profesionales, debo decir que desde el 2012 hasta el presente han terminado su formación en la especialidad 28 profesionales. También a nivel de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, de SLEP, en el Summer School, y en tutoría en pediatría en la introducción a la metodología de la investigación, con un número importante de residentes y en subespecialidades pediátricas por cohorte. Ha formado docentes, ha sido responsable en la Escuela de Ayudantes de Embriología y Genética, también como actividad complementaria a lo que ya he mencionado. En su gestión editorial es editor asociado a 8 revistas importantes y editor invitado en las mencionadas publicaciones, revistas de publicación periódica que acabo de mencionar recientemente, que también destacadísima su labor como editor invitado. Su producción científica es muy importante, tiene publicados 204 artículos en revistas internacionales indexadas por Scopus, destacándose artículos en el Journal of Clinical Investigation, el Journal of American Medical Association, en JAMA, y en la Nature Review Disease Primers. Tiene 29 artículos en revistas locales, un libro de endocrinología editado en Argentina, 53 capítulos de libros en distintos países, que no voy a mencionar a todos, como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, etc. Ha dictado conferencias por invitación en un número muy importante de 126 conferencias en el extranjero en diferentes países. Ha recibido numerosos premios, no voy a referirme a todos, pero voy a decir sí el premio Hipócrates en el 2023 de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, el premio CONEX en Ciencia y Tecnología en el 2023, diploma al mérito en salud, premio a la Facultad de Medicina de 1992, que ya lo mencioné, por su tesis doctoral, premio anual del 2011 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. A nivel internacional está conceptuado como dentro de los 171 científicos argentinos, incluidos en los 100.000 científicos destacados del mundo, ubicándose entre los 50 primeros de Argentina. Es el premio anual en 1997 de la Sociedad Francesa de Endocrinología a la investigación clínica, y también ha dictado conferencias muy importantes como la conferencia César Vergara de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. También ha recibido el premio Maestro de la Endocrinología Pediátrica Ruta al Mundo, y más recientemente como Maestro de la Endocrinología Pediátrica Latinoamericana, otorgado por la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Sus comunicaciones a congresos son innumerables. Yo quiero destacar específicamente los últimos 5 trabajos publicados, porque si no sería imposible relatarlos, pero que son, digamos, los últimos en el año 2025, muy importantes, que son los relacionados con la pérdida de las variantes responsables de la pérdida de función, que son responsables o causas del hipogonadismo hipogonadotrófico, del año 2024 en Frontiers of Genetics,
También en Human Reproduction, el Clinical Presentation of Congenital Hypogonadism en varones con pubertad demorada, de acuerdo a la etiología genética. También en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, las células de Sertoli como biomarcadores que distinguen el hipogonadismo hipogonadotrófico en la pubertad detenida o demorada. Y últimamente también en una importante participación internacional de las variaciones fenotípicas de la pubertad, de los resultados de la pubertad en varones y mujeres, que está en prensa para ser publicada próximamente en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Bueno, en realidad todo esto que acabo de mencionar en una apretada síntesis me hizo reflexionar, y me tomo un minuto más, que recientemente yo fui invitada a brindar una alocución sobre la significancia de una vida dedicada a la medicina en representación de mis colegas en general. No era algo personal, sino representativo de los colegas. Confieso que en ese momento me sentí muy honrada y me embargó un sentimiento de enorme responsabilidad poder reflejar en unos minutos los aspectos medulares engarzados en la multiplicidad y riqueza de la vida de cada uno de los profesionales médicos a quienes está dedicada en ese momento la celebración. Constituyó un desafío y también lo fue hoy la presentación del doctor Rodolfo Rey. En realidad pensé tres aspectos. Uno, el profesional médico, otro, el profesionalismo y otro, la profesión en sí misma. Esto, sin duda, tiene características que es importante comprender, donde los valores radican en pilares fundamentales. Uno es el conocimiento científico, otro es la enseñanza de la ciencia, fundamentalmente, las colaboraciones internacionales que hemos escuchado recientemente en la presentación, la representatividad y cooperación en organizaciones científicas y redes académicas internacionales, el ejercicio de funciones de asesoría y consultoría y los principios básicos para el ejercicio de los roles señalados, donde considero que el valor fundamental y que resume un poco el análisis de esta incorporación del doctor Rey a lo largo de su trayectoria, es que ha mantenido muy constantemente su rol como principal mediador en el diálogo entre ciencia y sociedad. Muchas gracias, Rodolfo, por tu presencia y por esta incorporación. Buenas tardes, señores académicos, doctora Caputo, doctor Galetti, doctor Sfarza, doctora Miras, y a todos los académicos, mi agradecimiento por honrarme con esta distinción como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Córdoba. Es para mí realmente un honor recibir esta distinción. Y me trae, como ustedes escucharon en la alocución de la doctora Miras, algunos recuerdos. El hecho de estar acá en Córdoba profesionalmente. Yo, nacido en Rosario, venía todos los años, 1 o 2 veces por año a Córdoba porque teníamos familiares en Córdoba. Así que tengo de Córdoba los más gratos recuerdos de la vida. Y es, la verdad, muy gratificante poder estar hoy dando esta conferencia. Que como ustedes verán, el tema elegido ha sido la hormona en la que he trabajado en los últimos 30 años, la hormona antimülleriana, que representa, yo creo, una historia, una saga de la endocrinología traslacional. Ustedes saben que la palabra traslacional no tiene mucho tiempo. Aparentemente se utilizó por primera vez en un artículo sobre cáncer en el año 1993.
o sea, poco más de 30 años. Sin embargo, ha tomado un vuelo tal esta palabra traslacional que en menos de 30 años, fíjense ustedes, de que existen numerosas revistas, algunas de editoriales muy destacadas, que tienen la palabra traslacional en su título. Traslacional aplicado a la salud, por supuesto, porque la investigación traslacional se puede hacer en cualquier disciplina, se refiere a traducir los desarrollos o los hallazgos científicos que se obtienen en las mesadas del laboratorio a productos o metodologías de la práctica médica cotidiana y a las políticas sanitarias. O sea, probablemente la traducción debería ser medicina traduccional y no traslacional, que debe ser probablemente una mala traducción del inglés. Pero bueno, no importa. Lo importante es que eso que comenzó, ese concepto que comenzó limitado quizás solamente a esto de ir de la mesada del laboratorio a la cama del paciente, en realidad tiene un camino bastante más largo y que lleva a la aplicación a la práctica, guías de práctica clínica y salud pública. Vayamos entonces ahora a la hormona antimülleriana. Esto comenzó, y ustedes, mi intención es mostrarles hoy una historia que muestra que la investigación traslacional existió desde siempre, a pesar de que la palabra sea relativamente nueva. Y les voy a entonces contar esta saga que comenzó por allá por la década de 1940, y muchos de ustedes entenderán cuando les digo 1940 en París, cuando un biólogo interesado en la endocrinología del desarrollo fetal, se puso a estudiar cómo era que los embriones que tenían testículos masculinizaban sus genitales internos y externos, en tanto que los embriones que no tenían testículos, no importa que tuvieran o no ovarios, tenían genitales internos y externos femeninos. Él lo que hizo en aquella época fueron experimentos de microcirugía fetal, él los hizo en conejos, de microcirugía fetal, imagínense lo que estamos hablando, 1940, él castraba a esos embriones de conejo, o sea, tenía que lograr sacarle la gónada al embrión de conejo, lograr que el embrión de conejo sobreviva, que la madre coneja sobreviva, y luego los observaba al nacimiento y veía que todos los embriones que no tenían gónadas tenían genitales internos y externos femeninos, independientemente de que fueran XX o XY. O sea, logró demostrar que eran los testículos los que estaban involucrados en la diferenciación de los genitales en sentido masculino. Para aquella época ya se conocía la testosterona como hormona testicular, entonces lo que hizo fue simplemente implantar un cristal de testosterona en estos embriones que en principio eran femeninos, y lo que vio es que una parte de la masculinización ocurría, la formación de los gonaductos internos masculinos y de los genitales externos masculinos, pero no desaparecían los conductos de Müller, que están presentes en todos los embriones antes del periodo de diferenciación sexual, que en el humano ocurre a partir de la 7ª semana del desarrollo embriofetal. Él lo hizo en conejos. Pero, digamos, si tomamos el humano, resulta que en esos embriones no desaparecían los conductos de Müller, que en el embrión femenino, en condiciones normales, dan origen a las trompas, el útero y la porción superior de la vagina. O sea que demostró de que esos testículos que eran tan importantes en la diferenciación sexual, embrionaria y fetal, tenían dos hormonas. Una era la testosterona, ya conocida, y otra era algo que él llamó el inhibidor mülleriano, pero que no sabía bien de qué se trataba. Muy bien, esas son las dos grandes conclusiones de Jost, conclusiones obtenidas en la década de 1940 con París ocupada. O sea que nada tiene que desanimarnos si uno puede hacer descubrimientos tan importantes como este,
en París ocupado. Después de que este biólogo, el doctor Jost, logró desarrollar esos conocimientos, pasaron muchos años hasta que finalmente se conoció lo que era la hormona antimülleriana, y en eso estuvo fundamentalmente involucrada una pediatra, Nathalie Jossot, que era alumna de Jost, hizo su doctorado con Jost y siguió interesada en la hormona antimülleriana, demostrando que se trata de una glicoproteína, y finalmente llegaron al clonado del gen en el año 1986. El clonado del gen llevó entonces a esta era, la era de la hormona recombinante, que permitió, por supuesto, identificar el receptor de la hormona, conocer mejor los efectos biológicos de la hormona, se crearon modelos animales transgénicos, se pudo estudiar entonces la expresión en humanos, tanto en condiciones normales como patológicas, y sobre todo, para lo que les voy a mostrar después, el desarrollo del primer ensayo de hormona antimülleriana que permitió dosar hormona antimülleriana en sangre y en otros fluidos corporales. Esto es entonces lo que yo les decía antes. La hormona antimülleriana es, como ya lo mencionó también en su alocución la doctora Miras, es un marcador de la función de la célula de Sertoli, hasta acá conocida por su función en la diferenciación de los genitales, provocando la regresión de los conductos de Müller en el feto masculino. Por supuesto, el ovario fetal en ese momento de la vida no produce hormona antimülleriana, lo que permite el desarrollo de los conductos de Müller para formar, como dije anteriormente, útero, trompas y porción superior de la vagina, en tanto que la otra hormona es la testosterona, bien conocida ya en aquel momento, y producida por otro tipo celular del testículo, como es la célula de Leydig. ¿Qué es lo que se sabía o lo que pudo saberse posteriormente de la hormona antimülleriana? Que cuando hay mutaciones, tanto en el gen de la hormona como en el gen de su receptor, persiste el útero en el varón, es decir, lo que se llama varón con útero o síndrome de persistencia de los conductos de Müller debido, como dije, a mutaciones en el gen de la hormona o en el gen del receptor. Sin embargo, esto es una condición sumamente rara. Y quizás allí hubiera quedado el descubrimiento del gen de la hormona antimülleriana. Pero el hecho de que se haya podido avanzar desde el punto de vista tecnológico, entonces permitió, como les decía, posteriormente, que lográramos desarrollar un ensayo que primero lo hacíamos en el laboratorio. Había que producir la hormona recombinante, había que producir los anticuerpos, por supuesto, purificar todo eso y hacer el ensayo en casa, hasta que en algún momento la industria de reactivos de laboratorio se interesó y se desarrolló una patente que permitió un kit comercial que fue comercializado y luego, por supuesto, hoy en día existen muchos de estos kits comerciales que dosan hormona antimülleriana. Yo tuve la suerte de llegar a ese laboratorio dirigido por la doctora Jossot cuando recién se estaba conociendo todo esto. O sea, uno a veces tiene la suerte de llegar al buen lugar en el buen momento, y eso, con mis conocimientos previos de la histología, me permitió entonces trabajar en la expresión de la hormona antimülleriana en el testículo. Este es el testículo prepuberal. Luego, cuando el testículo comienza a madurar, la hormona antimülleriana empieza a desaparecer progresivamente, y si lo miramos en la sangre, a través de la edad, los niños tienen niveles elevados de hormona antimülleriana que van cayendo durante el desarrollo puberal. Acá está mostrado por edad, acá está mostrado por estadios del desarrollo puberal. Se ve cómo van cayendo, y en el adulto son relativamente bajos comparados con el niño. Esto, ¿por qué vino muy bien? Porque en esta etapa de la vida, la verdad es que no existen buenos marcadores hormonales de la función testicular. La testosterona es indetectable en el niño prepuberal.
Entonces, la AMH surgió como un marcador del testículo prepuberal. Esto es lo que nosotros conocemos en general del eje hipotálamo, hipófiso testicular, que estudiamos en la facultad, ¿verdad? Donde las gonadotrofinas estimulan al testículo, pero eso es lo que ocurre en el adulto. Esto es lo que conocemos en general y estudiamos en la facultad. En el adulto, las gonadotrofinas, que están en niveles altos, y la testosterona también. Pero eso sufre cambios a lo largo de la vida, está activo ese eje durante la vida fetal, está activo en algunos meses luego del nacimiento, esto es en humanos, pero buena parte de ese eje permanece inactivo en la infancia y por eso se hablaba del testículo o del eje como algo quiescente en la infancia, porque no había el hormona luteinizante o LH, no había testosterona en sangre, entonces se decía el testículo, el eje gonadal, es un eje inactivo. Sin embargo, fíjense ustedes, cuando miramos la hormona antimülleriana, no está para nada inactivo. Y justamente la hormona antimülleriana viene en el testículo de este sector que son las células de Sertoli, que como podemos ver, durante la infancia es el sector más representativo, no como en el adulto, donde las células de Sertoli representan una fracción muy pequeña del tamaño del volumen testicular. Entonces, la AMH surge como un marcador del testículo infantil, y así yo voy a repasar muy rápidamente las observaciones en humanos y cómo esto viene apoyado de observaciones experimentales en algunos de los casos. Primero, la criptorquidia. La criptorquidia es cuando los testículos no han llegado al escroto, es decir, han quedado en el camino, en la ingle o en el abdomen. Y la primera cosa que tiene que distinguir un pediatra cuando llega un chico al cual no se le palpan los testículos en el escroto, es si los testículos están o no están. Es decir, si existe una criptorquidia bilateral o si no están los testículos, si hay una anorquia. Y esto es muy fácil dosando hormona antimülleriana, porque claramente la hormona antimülleriana está indetectable en los chicos anórquidos y tiene valores variables en los chicos que tienen una criptorquidia bilateral. O sea que la AMH es un marcador específico de la existencia de tejido testicular. En cambio, los andrógenos, por un lado, como ya dije, primero, no son producidos por el testículo en la vida infantil, y por otro lado, aunque existiera algún nivel de andrógenos, ellos podrían venir también de la suprarrenal, o sea que no son tan específicos. De hecho, un trabajo muy importante de un grupo que también se dedicó al estudio de la hormona antimülleriana en la década del 90, en Boston, mostró que el hecho de dosar hormona antimülleriana es mucho mejor que dosar testosterona, aún testosterona estimulada con esta hormona que se llama hormona gonadotrófica coriónica, para distinguir tanto la anorquia como la criptorquidia, con valores predictivos mucho más altos que la testosterona post-HCG. Esto representó un avance en la pediatría porque simplemente con un dosaje hormonal, sin tener que estimularlo al niño, en este caso había que darle inyecciones de HCG para ver si había una respuesta. No solo la hormona antimülleriana permite detectar si los testículos están o no, sino que permite ver cómo está la función. Y acá se ve que el 0, lo explico rápidamente, significa la mediana, el valor medio de hormona antimülleriana en los niños. Es decir, que uno esperaría que todos estos puntos en una población normal estén en torno al 0. Como se ve, en los niños con criptorquidia están en su gran mayoría por debajo del 0, o sea que hay una disfunción testicular que es mayor, como puede esperarse cuando la criptorquidia está de los dos lados, que cuando la criptorquidia es unilateral. O sea, la AMH como marcador de la función del testículo prepuberal. Es decir, en resumen, la AMH es un marcador durante la infancia de elección para descartar anorquia y permite a su vez evaluar la masa de tejido testicular puberal. Pasando a otra de las condiciones que ve el endocrinólogo pediatra
con relativa frecuencia, es la distinción entre el retraso puberal y el hipogonadismo. Cuando un varón llega a los 14 años y no comenzó su desarrollo puberal, decimos que tiene un retraso puberal. Ahora bien, ese retraso puberal, es decir, si llega a los 14 años y no aparece estas hormonas, no se reactivan estas hormonas, decimos tiene un retraso puberal. Ahora bien, eso puede ser como una cosa simple, bueno, no comenzó hasta los 14, pero va a comenzar a los 15 o a los 16 de manera espontánea, o puede ser que no empiece nunca, y eso se llama hipogonadismo hipogonadotrófico. En general es congénito, salvo cuando hay un antecedente, por supuesto, patológico, pero si no es congénito y de causa genética. Y son dos condiciones muy difíciles de distinguir. Entonces, los niños que tienen un hipogonadismo hipogonadotrófico congénito a veces se presentan con un pene pequeño, con falta del desarrollo testicular, con testículos pequeños y con AMH baja. Eso fue una observación que hicimos y basado todo esto, ¿qué fue lo que fue a hacer? Nos hizo pensar en buscar la AMH como marcador del hipogonadismo hipogonadotrófico. Porque en ratones, la FSH, que es una de las gonadotrofinas que falta en el hipogonadismo hipogonadotrófico, la FSH estimula la producción de AMH del mismo modo que estimula la proliferación de las células de Sertoli, que son las que producen esta hormona antimülleriana. Y utilizando distintas estrategias en cultivos de células de Sertoli, vimos que la FSH, a través de su mecanismo de señalización que involucra a la proteína G, la adenilirato ciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, y la proteína quinasa A, es la responsable de activar el promotor de la hormona antimülleriana en las células de Sertoli. Es decir, resumidamente, la AMH es un marcador de la acción de la hormona folículo estimulante en las células de Sertoli, de esta gonadotrofina en las células de Sertoli, debido a que hace proliferar a las células de Sertoli, o sea, hay más células de Sertoli, por lo tanto más hormona antimülleriana, pero además porque activa el gen de la hormona antimülleriana en cada una de esas células de Sertoli a través de estos mecanismos moleculares que pudimos poner en evidencia. ¿Y cómo se ve esto en la clínica? En los recién nacidos que tienen criptorquidia y micropene, tienen en general hormona antimülleriana por debajo de lo que sería el valor normal. Este es trabajo también de Débora Braslavsky en nuestro hospital. Esto también fue visto por otros investigadores o grupos clínicos en el mundo, como este francés, que demostró efectivamente que la hormona antimülleriana está baja en los recién nacidos con hipogonadismo hipogonadotrófico y que aumenta en respuesta al tratamiento con FSH. Nosotros, en colaboración con otro grupo francés, también lo vimos, pero en varones que tenían un retraso puberal, es decir, estos eran recién nacidos, estos eran varones mayores de 14 años que tenían hormona antimülleriana baja y cuando se les daba la gonadotrofina FSH, aumentaban. Ahora bien, ¿qué es lo que vimos también después? Que cuando se le agregaba la otra gonadotrofina que producía un aumento de los niveles de testosterona, acá la testosterona está baja, acá la testosterona con el estímulo de esta gonadotrofina aumenta, eso hace disminuir la producción de hormona antimülleriana. O sea, la testosterona inhibe la producción de hormona antimülleriana en el testículo y eso es lo que hace que en la pubertad la hormona testicular, la hormona antimülleriana baje. Es decir, en condiciones normales, las gonadotrofinas y la testosterona deberían aumentar en una edad que va entre los 9 y los 14 años. En otros casos, lo que yo les decía, el retraso puberal simple, eso ocurre un poco después, pero ocurre espontáneamente. En cambio, en el hipogonadismo hipogonadotrófico no ocurre nunca. El problema es que cuando nos viene a consultar un niño entre 14 o 18 años, no sabemos si va a hacer esto o si va a hacer esto. Y allí se plantea el problema, y bueno, nosotros hipotetizamos que en estos niños la AMH debería estar normal y en estos niños la AMH debería estar baja. Y eso fue, resumidamente, por supuesto, nuevamente, lo que encontramos en un estudio que nos llevó bastante tiempo, empezó en el año 2008
y lo publicamos en 2025, o sea, fueron 17 años de seguimiento de estos pacientes en forma prospectiva, donde se vio que efectivamente las gonadotrofinas, por supuesto, estaban más altas en los varones con hipogonadismo hipogonadotrófico que aquellos que tenían un retraso puberal simple, pero como ustedes ven, la LH y la testosterona no tienen buenas áreas bajo la curva. Cuando el área bajo la curva la observamos en la FSH, la MH y la inhibina B, que es otro marcador de la función testicular, son bastante mejores, y más aún cuando multiplicamos el valor de FSH por AMH o de FSH por inhibina B, donde se llega a un área bajo la curva que casi llega a 1, o sea, al valor ideal. O sea, la AMH junto con la FSH son muy buenos marcadores para hacer un diagnóstico diferencial entre el hipogonadismo hipogonadotrófico y el retraso puberal. La imagen en espejo es la pubertad precoz, es decir, cuando un niño comienza su pubertad antes de la edad de 9 años, que es la edad en que normalmente puede comenzar la pubertad. Y entonces, con la observación que habíamos realizado de que la testosterona, cuando sube la testosterona, baja la MH en la pubertad normal, esto puede aplicarse a la pubertad precoz también. Ahora, esta observación no es una mera observación clínica. Estudiamos también, utilizando sistemas de células de Sertoli en cultivo y mediante estos ensayos luciferasa que se utilizaban en aquella época y que permiten evaluar el efecto, en este caso, de los andrógenos sobre la expresión del gen de la hormona antimuleriana o sobre la actividad del promotor del gen de la hormona antimuleriana, pudimos demostrar que efectivamente los andrógenos, luego de unirse a su receptor, provocan un bloqueo del promotor de la hormona antimuleriana y eso es lo que hace disminuir la expresión de la hormona. Ahora bien, la pregunta es, pero resulta que eso se entiende muy bien en esta etapa de la vida, en la pubertad, donde los andrógenos están elevados y la AMH cae. Pero yo les había dicho anteriormente que durante la vida fetal y durante los 6 primeros meses de la vida postnatal, tanto los andrógenos como la AMH están altas. O sea, no va con la conclusión que les expliqué recientemente. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí, ya de vuelta en Buenos Aires y hablando con quien fue mi director de tesis, el doctor Chemes, me dijo, es verdad, es como si hubiera una insensibilidad a los andrógenos en el testículo en esta etapa de la vida. Y entonces nos pusimos a estudiar la expresión del receptor de andrógenos en el testículo, en las diferentes etapas de la vida, y lo que vimos es que si bien el receptor de andrógenos se expresa en las células peritubulares, no se expresa en las células de Sertoli en esta etapa de la vida. Luego sí empieza a expresarse, como se ve allí, y entonces, durante la infancia y en la pubertad, cuando sube la testosterona, allí sí se produce una inhibición de la producción de AMH. O sea, las células de Sertoli son fisiológicamente insensibles a los andrógenos en el feto y en el humano hasta aproximadamente el primer año de vida. Esto lo vimos también en ratones, obviamente con otra cronología. Y entonces, volviendo a la pubertad, en este caso la pubertad precoz, lo que habíamos visto en su momento es que los varones que se presentan con una pubertad precoz tienen, como se espera, una testosterona muy alta para la edad. Yo les había dicho que la testosterona debería ser indetectable en un varón prepuberal. Entonces, estos eran niños que llegaban a la consulta y tenían testosterona más alta de lo que debía ser, y la AMH que estaba más baja de lo que debía ser. Cuando se los trataba de manera eficaz, entonces la testosterona bajaba a valores prepuberales y la AMH volvía a recuperar valores altos prepuberales. En cambio, fíjense ustedes, cuando el tratamiento no era eficaz, probablemente porque este individuo no cumplía el tratamiento de manera como debía ser, entonces la testosterona subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, la AMH nunca volvió a subir a los valores prepuberales. O sea, es un buen indicador en el seguimiento del tratamiento en estos casos. ¿Qué es lo que
dice allí como conclusión. Ahora fíjense ustedes otra observación, digamos, no voy a decir que es interesante desde el punto de vista clínico, porque el diagnóstico uno lo hace de otra manera, pero sí desde el punto de vista de la fisiopatología. Este es otro grupo de pacientes con hipogonadismo, con pubertad precoz que vimos en el hospital, junto con Romina Greenspan, y bueno, vimos más o menos lo mismo que veíamos en la serie anterior, es decir, en el momento del diagnóstico AMH baja, cuando se los trataba la AMH subía y cuando se suspendía el tratamiento en la edad puberal ya la AMH volvía a bajar. Pero fíjense ustedes, allí hay dos individuos, dos pacientes que tenían AMH que no estaba baja, estaba en el rango normal para la edad. ¿Cuál era la característica de esos pacientes? Tenían menos de 1 año de edad. O sea, probablemente la explicación, porque obviamente no lo podemos probar, no le hicimos una biopsia testicular a esos dos pacientes, pero probablemente estos dos pacientes todavía no expresaban el receptor de andrógeno en las células de Sertoli, por eso, aunque tenían testosterona elevada, no caía la AMH. Como también ocurre lamentablemente en nuestros países, estos pacientes, estos dos pacientes, uno de ellos sobre todo, no pudo ser tratado oportunamente, se tardó más de 1 año en conseguir, ustedes conocen cómo funciona el sistema de salud en nuestro país, se tardó más de 1 año en conseguir la medicación, y fíjense ustedes, cuando tenía 2 años, ya ahí sí, este mismo paciente, la AMH había bajado. O sea, probablemente el receptor de andrógenos había comenzado a expresarse después del año de vida en las células de Sertoli y eso hizo bajar la AMH en este paciente. La imagen inversa del exceso de andrógenos es la falta de acción de los andrógenos. Eso se llama insensibilidad a los andrógenos, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que puede ser completa o parcial. Nos vamos a focalizar en la completa para lo que les quiero mostrar en este momento. Fíjense ustedes, en estos pacientes que tenían una insensibilidad completa a los andrógenos, en la edad puberal, es decir, mayores de 9 años, la AMH, en vez de bajar como debía bajar, subía de nuevo. O sea, pasaba lo opuesto a lo esperado. Claro, estos pacientes no tienen receptor de andrógenos, tienen un receptor de andrógenos mutado, o sea, no tienen un receptor de andrógenos funcional. Eso explica que la AMH no baje. Pero ¿qué es lo que explica que la AMH suba? Bien, también hay otras condiciones donde la AMH sube. Una de ellas es el síndrome de Poit-Siegers. El síndrome de Poit-Siegers se caracteriza por tener tumorcitos testiculares que producen estrógenos. O sea, en ausencia del efecto negativo que tienen los andrógenos, los estrógenos parecen estimular la producción de AMH. Y, interesantemente, el promotor de AMH tiene un elemento de respuesta a los estrógenos. Bueno, por supuesto, estudiamos por inmunohistoquímica la presencia del receptor de estrógenos, tanto en el testículo prepuberal normal como en el testículo de pacientes con insensibilidad a los andrógenos, y vimos que había presencia de los receptores de estrógenos en estos individuos, en estos pacientes, y luego volvimos a utilizar la misma estrategia experimental en la línea de células de Sertoli, donde vimos que efectivamente los estrógenos son capaces de estimular la actividad del promotor de la hormona antimuleriana, y eso es lo que probablemente explicaba que estos individuos con insensibilidad a los andrógenos, con síndrome de Poit-Siegers y cualquier otro síndrome que se caracterice por un exceso de estrógenos en el varón, que no es muy frecuente, por supuesto, y que suele manifestarse porque aparece en desarrollo mamario en el varón, que no es esperado. Bien, o sea, estos son los mecanismos que hacen aumentar la producción testicular de AMH en respuesta a los estrógenos. O sea que hoy en día utilizamos la AMH en la práctica clínica como marcador de la masa de células de Sertoli funcionales y como marcador de la acción de la FSH sobre el testículo prepuberal, en la pubertad precoz, monitoreando tratamiento, en el hipogonadismo hipogonadotrófico.
La AMH alta indica ausencia de actividad androgénica dentro del testículo y permite entonces monitorear el tratamiento con FSH, el retraso constitucional de la pubertad o retraso simple, y la acción estrogénica. En otras condiciones más frecuentes, como son el síndrome de Klinefelter, comparado, quiero decir, con el síndrome de persistencia de los conductos de Müller, que es muy raro, también la AMH sirve para monitorear la función testicular. En otras situaciones, y acá simplemente quiero ilustrar algunas de las condiciones en las que se puede utilizar la AMH, como es cómo afecta algunos tratamientos, como son la quimioterapia en los tumores, en los cánceres hematopoyéticos, y vemos cómo el testículo responde, a veces de manera poco esperada. La función testicular mejora dentro de los 3 meses del tratamiento de las leucemias, probablemente porque mejora el estado general, es decir, el testículo está en estos momentos afectado, como está afectado el estado general. Estos niños mejoran su estado general a los 3 meses y la función testicular mejora, cosa que era totalmente inesperada, porque en general uno dice la quimioterapia es nociva para el testículo. Puede ser nociva, pero digamos, no por lo menos en este caso, en estos primeros tiempos. Y resulta que la AMH también la produce el ovario. La AMH también la produce el ovario. No fue nuestra principal línea de trabajo, pero mostramos cuáles eran las células del ovario, y son las células foliculares, las células de la granulosa del ovario, pero la producen en mucho menor cantidad. Fíjense ustedes, si miramos acá en rojo la mujer comparado en azul con el varón, las diferencias son muy significativas entre la producción testicular y la producción ovárica de AMH en esta etapa de la vida. Luego ya en el adulto son bastante más parecidas. Siempre es un poco mayor en el varón que en la mujer, pero es bastante más parecida. También en estos casos se puede utilizar como marcador de la cantidad y función de células de la granulosa del ovario, como vimos en este otro trabajo más reciente. En niñas tanto prepuberales como puberales, el ovario empieza a producir hormona antimülleriana al final de la vida fetal y la produce durante toda la vida postnatal hasta la menopausia. En la menopausia, cuando desaparecen los folículos ováricos, no hay más hormona antimülleriana. Y eso es lo que han demostrado muchos otros. Ha habido una cantidad de trabajos impresionantes desde que se descubrió que la hormona antimülleriana es producida también por el ovario, como marcador de la función reproductiva en la mujer. Ven ustedes cómo van cayendo en condiciones normales los niveles de AMH en la mujer a medida que se va acercando a la edad de la menopausia. La AMH, a diferencia de las otras hormonas ováricas, no tiene cambios cíclicos notorios. Es un buen marcador, un buen predictor de la recuperación de ovocitos en los tratamientos de reproducción asistida. Es un marcador, obviamente, de los tumores de células de la granulosa del ovario, del síndrome de ovario poliquístico. Es inhibida, la AMH inhibe la producción de estrógenos, es decir, es lo contrario de lo que se veía en el varón. Y cuando un día aparece en el Wall Street Journal, no estamos hablando de ninguna revista científica, una nueva medida del testeo de la fertilidad, la hormona antimülleriana, entonces uno dice, esto pasó a la sociedad. Esto ha sido realmente traslacional y esto ha sido por los que estudiaron la AMH en la mujer. O sea, que después de tantos años de una hormona masculina con la que uno creció, uno se entera, bueno, esta es una hormona femenina hoy. Mucho de lo que yo les mostré, por supuesto, ha sido gracias al trabajo de mucha gente en el Centro de Investigaciones Endocrinológicas en el Hospital de Niños de Buenos Aires, por supuesto con mis colegas anteriormente en Francia. Y yo creo que la reflexión final, en estas épocas en que todo tiene que ser muy rápido, parecería que la ciencia traslacional tendría que llegar a la industria y a la sociedad
en poco tiempo, creo que tenemos que ser conscientes de lo que nos decía Richard Burton en el Casida, más de un siglo atrás, un siglo y medio atrás, que todo credo es falso, todo credo es cierto. La verdad es un espejo que se ha roto en 1000 añicos, pero cada cual se cree que poseer un pequeño fragmento es poseerlo todo. Esto se construye en muchos años. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Rodolfo. Excelente presentación. Tenemos unos minutos para preguntas. Atentando un poquito, existen diferentes metodologías para el dosaje de hormona antimuleriana. Un poco preguntarte cuál es el estado actual, digamos, por las diferentes influencias étnicas, metodológicas. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto para la utilización de los valores normales de hormona antimuleriana? Gracias. Bueno, sí, gracias, Mirta. Efectivamente, la verdad es que no hemos visto, digamos, en la literatura, ¿no es cierto?, grandes diferencias en las diferentes poblaciones. Aparentemente en algunas poblaciones, pero muy alejadas, asiáticas, puede ser que los niveles de hormona antimuleriana, por lo menos en las mujeres, sean un poco más bajos. Pero no es una cosa terriblemente notoria. Y efectivamente, digamos, hoy en día uno ve que existen numerosos kits de dosajes de hormona antimuleriana, existen sistemas automatizados de medición, o sea, eso ha hecho que se expanda de manera notoria el uso de esta hormona y permite que diferentes grupos puedan establecer valores normales y eso fortalece, por supuesto, la utilización de la herramienta. Y de hecho, bueno, vos lo sabés bien porque tu grupo lo ha hecho aquí en Córdoba y existen diferentes grupos en el mundo que han establecido valores en diferentes poblaciones. Esto es importante porque una de las cosas que sí hay que señalar es que como esta hormona se ha transformado en una hormona femenina, para aquellos que no conocen la historia, le ha pasado a colegas nuestros que envían un varón a un laboratorio a medir su hormona antimuleriana y el bioquímico les dice, no puede ser, se equivocó el médico. No se equivocó el médico. Esta es una hormona testicular. Claro. Así que bueno. Suficientemente conocido respecto a la acción sobre la espermatogénesis temprana de la hormona antimuleriana. Sí, la verdad es que lo que se conoce bien, y no queda ninguna duda, es que la hormona antimuleriana tiene una acción en los conductos de Müller. Porque cuando no está, persiste el útero. Se han estudiado de manera experimental muchas otras acciones de la hormona antimuleriana. Se la propuso como involucrada en el descenso testicular. Se la propuso como involucrada en la regulación de algunas, como un inhibidor de la espermatogénesis. La verdad, y después en la mujer, con muchas otras acciones, digamos, yo no entré en detalles. La verdad es que lo único que está claramente demostrado por su impacto en animales que no tienen el gen de la hormona o que no tienen el receptor, o en humanos con mutaciones, es que cuando no está la hormona antimuleriana se desarrolla el útero, las trompas. Todo lo demás puede ser que la hormona antimuleriana tenga una acción, pero en todo caso debe ser una acción que es redundante y que algún otro factor la puede suplir. Porque no da una manifestación fenotípica clara. Perfecto, gracias. Bueno, gracias, felicitaciones, muy linda y muy completa, muy actual. En la criptorquidia,
¿Habría una relación causal directa? Bueno, digamos, ¿en qué sentido? Porque nos podemos En plantear... el descenso. En el descenso. Que acaba Bueno, de comentar también claro, que exacto. tendría que ver. Uno se lo puede plantear en los dos sentidos. Pasa esto. Algunos observadores dijeron, cuando no hay AMH, el síndrome de persistencia de conductos de Müller, los testículos quedan arriba. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En esos casos, los testículos quedan pegados a los conductos de Müller, que van a formar el útero. Entonces, hay una cuestión mecánica También. que impide el descenso. Claro, que quedan- Entonces, no ha habido ninguna demostración experimental clara que la AMH provoque un descenso testicular. Fue una hipótesis. Podría ser, pero no hay una demostración clara. En el sentido contrario, también uno podría plantearse, cuando el testículo no baja, ¿la AMH está más baja? Claro, Y sí, es claro, puede ser también, puede ser. porque el testículo está dañado, no está Normal. funcionalmente bien. Claro. Hay Con disruptores endocrinos, ¿no? Porque Claro. eso también es otro... Es otro. ¿Y hay déficits parciales en el sentido que el gen tiene una mutación o el receptor? ¿Hay casos donde se exprese parcialmente o el receptor o el gen o son del todo nada las manifestaciones? Las que están descritas son del todo nada. No quiere decir que no existan las otras, pero como ustedes saben, en toda la patología humana siempre se describe primero lo más severo. O sea Más que, notable. exactamente, lo que se ve más. O sea que podrían existir variantes. Existen algunas variantes, pero que son todavía, digamos, que producen el síndrome de varón con útero, donde los niveles de AMH no son cero, pero son muy bajitos. Claro. No sé qué pasaría con un nivel un poquito más intermedio. Muchas gracias. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, Rodolfo, muy agradecida por esta presentación, muy felices de tu incorporación a la Academia de Ciencias Médicas de la provincia de Córdoba. En realidad, bueno, queremos hacerte entrega de este diploma, que así lo acredita. Quiero, antes de finalizar, agradecer enormemente la colaboración que recibimos. Aquí están presentes Cecilia López y Delfina Iba, de Laboratorios Biocidus Sandoz, que han colaborado activamente para la presentación, sin ningún conflicto de interés, de esta presentación del doctor Rey. Así que muy agradecida a ellas y al licenciado Leonardo Pistonesi, que ha tenido una participación sumamente activa en este sentido. Así que bueno, gracias a todos por su presencia.